Voy a traer a colación un tema que ya hemos visto en Geodesia 1, así que lo vamos a ver a modo de repaso rápido. Tiene que ver con la función potencial de la gravedad. Es un tema importante de entenderlo, tenerlo fresco para poder abordar la nivelación geodésica, que es lo que estamos tratando ahora en esta unidad. Si ustedes recuerdan, a la función potencial le habíamos asignado la letra W mayúscula. W era la función potencial de la gravedad, es función de las coordenadas del punto analizado, es decir, que su valor depende del punto en el que estemos parados, es función de x y z, y esto tenía una larga expresión. Yo simplemente voy a poner, en vez de esa expresión, que esto es igual al potencial de la gravedad. El desarrollo para llegar a esta expresión y la expresión en sí misma, antes se veía o se trataba en geodesia, pero en la actualidad se hace en geofísica. Pero no es lo que quiero tomar, ni el desarrollo, ni la expresión, sino lo que quiero rescatar es el cómo o cuál es el punto de partida para lograr ese desarrollo o esa expresión. A la expresión de la función potencial se llega imponiéndole la condición de que su derivada respecto de una dirección cualquiera dé la componente de la gravedad en esa dirección. Esta fue la premisa de partida, y así fue como se encontró la expresión para W. A partir de ahí, una vez que se encontró la expresión, que se logró, esto pasó a ser la propiedad fundamental de la función potencial. La derivada de la función potencial respecto de una dirección cualquiera nos da la componente de la gravedad en esa dirección. Y a partir de aquí, por ser esta propiedad la propiedad fundamental, se derivan un montón de cuestiones. Una cuestión, por ejemplo, que quería marcarles es que, si ustedes recuerdan, si en vez de tomar una dirección de cualquiera, tomábamos la dirección de la vertical, lo que vamos a obtener es la componente de la gravedad en la dirección de la vertical. Y como la vertical apunta en un sentido y la gravedad apunta en el sentido opuesto, son colineales pero apuntan en distintos sentidos, lo que va a pasar es que esto valdría menos g. Y por otro lado, también habíamos comentado que era lo mismo hablar de menos g grande o menos g grande que de g chica. Es lo mismo decir que la derivada de la función potencial respecto de la dirección de la vertical nos da la fuerza de la gravedad o que nos da la aceleración de la fuerza de la gravedad. Depende del autor, pero básicamente lo podemos decir porque entre ellos, fuerza y aceleración, la relación es la masa. Así que podemos trabajar con cualquiera de las dos sin ningún problema. Nos vamos a quedar en particular con la que dice que es menos g chica. Y a partir de esta expresión vamos a despejar diferencial W grande y nos va a quedar que la diferencia de potencial va a ser igual a menos la gravedad por la diferencia o la separación entre dos geops. Gráficamente esto tendría la siguiente explicación. Yo tengo dos superficies equipotenciales, W y W más diferencial W, y en un punto imagino la fuerza de la gravedad, la dirección de la vertical, y que acá están separadas un diferencial W. Si multiplicamos el valor de G por la separación con el signo negativo, nos va a dar la diferencia de potencial que hay entre estas dos superficies equipotenciales. Esto nos sirvió para demostrar varias de las propiedades que tienen las superficies equipotenciales, pero en este momento lo vamos a tomar para entender mejor el concepto de nivelación ortométrica. Fíjense que dijimos que una diferencia de potencial es igual a menos g por una separación entre las superficies equipotenciales.
La nivelación ortométrica es una operación en campo que combina mediciones de la gravedad con desniveles. Cuando yo combino mediciones de la gravedad con desniveles, lo que obtenemos es potencial. En videos posteriores vamos a hablar mejor o vamos a desarrollar mejor lo que sería la nivelación ortométrica. Pero teniendo claro este concepto, vamos a entenderla perfectamente en cuanto a su metodología.